過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺めるために普通だ二人笑ってた知りたくないとしすぎてくことなすぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたと共にぶつけ信じた私はきっと指先にも指先に消えていたずっと未来も指の先のまさに抜けたもったいない日々だけどあなたの気配を今でも探してしまえばさあの日は二人で物化してるNuestro Patreon está oficialmente abierto. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta y otras historias pero no quieres esperar? Ve a mi Patreon y disfruta de manera anticipada y exclusiva. Cabe aclarar que aún no se encuentran todas las historias disponibles, pero a lo largo de las semanas se irán subiendo para que puedan disfrutar completamente. Link en la descripción y en el comentario fijado. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Técnica innata. Era un misterioso poder innato sin forma concreta en el mundo real. El clero antiguo imaginaba este poder como talismanes utilizados para exorcizar espíritus malignos y someter demonios. Utilizaron los conceptos de Onmit para definir la técnica innata, y a partir de esa base construyeron gradualmente el antiguo sistema de Jujutsu. Esto dio lugar, naturalmente, a todo un conjunto de métodos auxiliares, como recitar encantamientos, formar sellos manuales y meditar. Estos métodos parecían profundos e insondables, como poderes sobrenaturales exclusivos de los seres humanos, como si pudieran conjurar una fuerza inmensa de la nada. Pero en realidad no era así. Todos esos métodos auxiliares existían únicamente para ayudar a los hechiceros a comprender mejor la existencia de la técnica innata y a profundizar su identificación con ella, para que pudieran comprender plenamente ese misterioso poder. ¿Por qué recitar encantamientos aumentaba el poder de una técnica? Porque esos cánticos eran las palabras clave que un hechicero usaba para definir su propia técnica innata, para definir ese misterioso poder en sí mismo. Por ejemplo, cuando Satoru Gojo usaba plenamente la técnica hueca púrpura, recitaba el cántico 9 cuerdas, luz polarizada, entre frente y trasero. 9 cuerdas significaba trascender todas las leyes del mundo y situarse por encima de los 8 principios, declarando el poder absoluto de la técnica. Luz polarizada significaba el punto de inflexión que distorsionaba el espacio y alteraba el límite entre lo real y lo irreal. Era el detonante clave para activar la técnica ilimitada. Entre frente y trasero significaba el límite entre frente y trasero, lo falso y lo real, dentro y fuera. Era la zona central donde el espacio se plegaba y las leyes se distorsionaban, y también la singularidad donde irrumpía la técnica hueca púrpura. Esa era la comprensión absoluta que Satoru Gojo tenía de la técnica ilimitada. Con 3 sencillos y fáciles de comprender encantamientos, definió por completo el concepto de ese poder misterioso, permitiéndole liberarse de la abstracción y descender al mundo real. Porque los seres humanos eran fundamentalmente incapaces de percibir algo que no existía en el mundo real. Así que la humanidad inventó la escritura. Inventó el lenguaje. Y utilizó conceptos de su propia creación para aprisionar este poder de otra dimensión. Lo que Naoya Zenin quería hacer era muy simple. Quería que sus alumnos abandonaran la mentalidad rígida del antiguo Jujutsu y reconstruyeran su propia comprensión de la técnica innata. Sé que para más del 90% de ustedes, en el momento en que piensan en la técnica innata, la imagen que aparece en su mente es sin duda un talismán. Naoya Zenin miró a los alumnos con los ojos fuertemente cerrados y caminó de un lado a otro junto a ellos. Pero esa imagen es completamente errónea. Los talismanes no te ayudan a comprender mejor tu propia técnica innata. Si necesitas encantamientos complicados solo para entender tu técnica innata, ya has perdido estrepitosamente desde el principio. No intentes comprender la técnica innata. Siente la técnica innata. Usa tu alma para sentir ese poder. A los estudiantes no les resultó fácil aceptar esa exigencia de inmediato. Después de todo, la mayoría se había criado con las enseñanzas del Jujutsu antiguo desde la infancia. Cuando imaginaban la técnica innata, lo primero que les venía a la mente era un Onmiji de la era Heian, talismanes capaces de invocar el viento y la lluvia, con su propia técnica innata grabada en ellos. Porque esa era la forma más sencilla de comprenderla. Como tomar notas, lo primero que les venía a la mente era un cuaderno. Bastaba con hojear unas pocas páginas para entender la técnica, y así era imposible equivocarse.
Pero Naoya Sensei decía que no debían intentar comprenderlo, sino sentirlo con el alma. Si no le daban forma concreta a un concepto abstracto, no sería como un ciego palpando un elefante, o una mosca sin cabeza revoloteando al azar. Momo Nishimiya mantuvo los ojos fuertemente cerrados. A diferencia de la gente de Kioto que la rodeaba, ella se había criado en Occidente y había recibido una educación occidental. Aunque también había estudiado Jujutsu antiguo, su forma de pensar era completamente diferente a la de los demás, lo que le facilitaba y agilizaba la aceptación de nuevas ideas. Lo primero que se le ocurrió fue un diagrama de circuito. Si técnica innata era un circuito, entonces energía maldita era la electricidad que fluía a través de él, y lo que salía cuando la corriente corría era su técnica maldita. En el mundo mental de la pequeña bruja, el diagrama de circuito se desplegó lentamente. Las finas líneas de técnica innata se entrecruzaban en densas capas. La energía maldita ya no era una corriente vaga e informe. Se había convertido en un flujo eléctrico que recorría rutas fijas. Cada movimiento de la energía maldita era como el cierre de un interruptor. Precisa. Tranquila. Sin rastro de emoción innecesaria. Algunos vieron llamas. Otros vieron agua fluyendo. Otros vieron armas. Otros vieron fantasmas y dioses. ¿Qué? Lo que Momo Nishimiya vio fue un diagrama de circuito moderno completo, intrincado, frío y eficiente. Ya no necesitaba recitar largos conjuros en silencio. Ya no necesitaba recordar deliberadamente el efecto de su técnica. Solo tenía que cerrar el interruptor mentalmente. En el instante siguiente, la energía maldita estalló. No hubo cánticos llamativos, ni sellos de mano complicados. Solo una fuerza nítida y pura que emanaba junto con su voluntad. La eficiencia de mi energía maldita se ha duplicado como mínimo. Momo Nishimiya abrió los ojos con incredulidad. Su cantidad total de energía maldita siempre había sido promedio. Pero después de este tipo de entrenamiento de meditación, simplemente hacer circular su energía maldita ahora producía una cantidad considerable de presión maldita. Su energía maldita total no había cambiado en absoluto. Pero el poder que manifestaba superaba con creces al de antes. Eso significaba que la eficiencia de la energía maldita de Momo Nishimiya había experimentado un salto inimaginable en un instante. Nada mal. Eres la primera en hacerlo, y la forma en que lo hiciste fue extremadamente limpia y eficiente. ¿Cómo te sientes ahora? Naoya Zenin revisó el resultado y, inusualmente, la felicitó. Me siento increíblemente relajada, y usar mi técnica es mucho más fácil ahora. La pequeña bruja parecía orgullosa. Y puedo sentir claramente que mi conexión con manipulación de herramientas se ha fortalecido mucho. Pero entonces Momo Nishimiya añadió con cierta cautela. Pero Naoya Sensei, en cuanto a la inversión de técnica maldita y la inversión de técnica maldita que mencionaste, sinceramente no tengo ni idea. Claro que no. Tu talento simplemente no es suficiente. Naoya Zenin suspiró para sus adentros, pero aún así la consoló en voz alta. Revisualizar técnica innata no significa que vayan a dominar definitivamente esas técnicas avanzadas de Jujutsu. Al contrario, para la mayoría, no sucederá nada tan drástico. El profesor alzó la voz hacia todos los alumnos, que seguían concentrados. Pero si logran visualizar técnica innata con este método, podrán mejorar enormemente la eficiencia de su energía maldita. Esa sensación es incomparable. No les pido que dominen inversión de técnica maldita y inversión de técnica maldita de una sola vez durante esta clase. Pero cada alumno debe revisualizar técnica innata con éxito. El tiempo que tarden será su nota de hoy. El profesor, Kasumi Miwa finalmente no pudo contenerse más. La chica de cabello azul abrió los ojos, con el rostro lleno de desesperación. ¿Mi tiempo también cuenta? Kasumi Miwa era la típica estudiante mediocre que prestaba mucha atención en todas las clases, tomaba apuntes con esmero y, aún así, terminaba sacando un 0 rotundo en el examen. Era imposible decir que no se había esforzado, y mucho menos que se engañaba a sí misma. Esta chica ingenua simplemente no se había dado cuenta de que el mundo no funcionaba así. Esto no era un juego donde aumentar los puntos de afecto significaba que alguien tenía que desbloquear una imagen especial para ti. La técnica innata era la llave al mundo del Jujutsu. Para la gente común sin técnica innata, para ser francos, su destino en esta vida era ser meros personajes secundarios. Si Kasumi Miwa quería hacerse más fuerte, debería estar practicando esgrima, no sentada aquí con los ojos cerrados meditando como una tonta. Ni siquiera tienes una técnica innata, así que ¿qué intentas visualizar exactamente?
¿Intentas cultivar la inmortalidad? Lo siguiente que haría sería abrir las puertas del cielo con una sola espada. Naoya Zenin no se contuvo en absoluto. Sacó a Kasumi Miwa directamente del centro del grupo. Ponte a un lado y controla el tiempo. De acuerdo. Por fin había encontrado algo que podía hacer, y Kasumi Miwa suspiró aliviada. Así que la chica de cabello azul tomó un cronómetro y comenzó a registrar cuánto tiempo tardaba cada estudiante en completar la visualización de su técnica innata. Momo Nishimiya. Tu visualización de técnica innata duró solo 26 minutos y 25 segundos. No solo es el mejor tiempo de la clase, sino que el mundo mental que construiste es impecable. Parece que no solo tienes un talento excepcional para la energía maldita, sino también una fuerza de voluntad que la gente común jamás podría igualar. HMPH. ¿Acaso no es lo más normal? Eso fue lo que Naoya Zenin le dijo a la joven bruja que fingía mantener la calma. Como profesor, estoy orgulloso de tu resultado. El noble, normalmente tan impasible, finalmente esbozó una sonrisa de aprobación. Apruebas. Mantén la cabeza bien alta y sal de esta clase con orgullo. Los ojos de Momo Nishimiya se abrieron de par en par. ¿De verdad había recibido semejante elogio? ¿Era Naoya Zenin, el machista famoso por su extrema arrogancia? Había asumido que, como siempre, Naoya Zenin la menospreciaría y humillaría, diciéndole que ese resultado no tenía nada de especial, que lo que quería era conocimiento sobre reversión de técnica maldita y técnica maldita inversa, y que Momo Nishimiya era simplemente la primera alumna en reprobar. Pero jamás lo habría imaginado. ¿De verdad este tipo le había dado un elogio tan directo y sin rodeos? Yo no prestaba tanta atención en clase solo por tus halagos. Tomada completamente por sorpresa, la joven comenzó a tartamudear, e incluso sus orejas se pusieron rojas. ¿Acaso tengo que esforzarme para halagar a mujeres como tú? Naoya Zenin solo le dirigió una leve mirada. Esa rara dulzura en su expresión rápidamente volvió a su habitual frialdad. Por mucho que intentes negarlo, tu agilidad mental, tu inquebrantable fuerza de voluntad y tu talento como hechicera de Jujutsu están a la vista de todos. El talento no es algo que la modestia pueda ocultar. Naoya Zenin jamás había adulado a sus alumnos. Cuando se dio cuenta de que cada palabra que había dicho era sincera, las mejillas de Momo Nishimiya ardieron aún más. Apartó la mirada, pero no pudo evitar inflar el pecho disimuladamente mientras caminaba con paso ligero hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de salir del aula, se detuvo de repente, se giró para fulminar con la mirada a Naoya Zenin y murmuró en voz baja. Algún día aprenderé todo lo que sabes. Mai Zenin, que no estaba lejos, también lo oyó. Abrió los ojos y miró con incredulidad, pero en cuanto notó que Naoya Zenin la miraba, su cuerpo tembló y bajó la cabeza apresuradamente. Pero su intento de encogerse, como el de una tortuga, fue completamente inútil. Mai Zenin, ¿qué estás haciendo? Naoya Zenin ya había percibido, a través de la energía maldita, que el flujo de energía dentro de Mai era muy extraño, e inmediatamente le gritó. ¿Qué estás visualizando exactamente? La energía maldita que emana de ti se siente como agua estancada en un estanque antiguo. Turbia, lenta, sin la más mínima onda que debería tener. ¿Qué has estado haciendo durante la última media hora? Tienes la cabeza completamente en blanco. Yo no puedo hacerlo. Comparada con Momo Nishimiya, quien rápidamente había captado el truco, el progreso de Mai hasta el momento era nulo. No era que no lo hubiera intentado. Era simplemente que cada vez que lo intentaba, solo veía oscuridad. Su energía maldita se movía sin control. Los libros de texto que solía saber de memoria, las teorías que había memorizado una y otra vez, ahora no funcionaban. Cuanto más se adentraba en su alma, más claramente podía vislumbrar la pesadilla oculta en lo más profundo de su corazón. Un mundo mental representaba el mundo más auténtico de una hechicera de Jujutsu. Era un dominio único, construido a partir de todo lo que albergaba su corazón. Cuanto más intentaba adentrarse en ese dominio, más claras se volvían las voces alucinadas en sus oídos. Eres basura. Basura inútil. ¿Cómo pude tener una hija tan despreciable como tú? Eres una niña que nadie quiere. Nadie te necesita. Muérete. Desaparece. Te odié desde que naciste. Ya lo había olvidado todo. Nunca había habido motivo para recordarlo. Pero ahora, no podía. Mai Zenin simplemente no podía. ¿Por qué? ¿Por qué soy una inútil? Cuanto más se sumergía Mai en su mundo interior, cuanto más intentaba construir la técnica innata, más violento le dolía la cabeza.
Su respiración se volvió entrecortada y su rostro reflejaba que estaba a punto de llorar. ¿Por qué? ¿Por qué soy una niña que nadie quiere? Si tan solo nunca hubiera nacido. Si tan solo nunca hubiera nacido en el clan Zenin. Si tan solo nunca hubiera sido una hechicera de Jujutsu. La técnica innata era un poder con el que se nacía. Pero si alguien rechazaba ese poder con todas sus fuerzas, llegando incluso a maldecir esa técnica innata con su propia vida, entonces esa técnica innata, para proteger a su portador, también le negaría el poder que debería haber poseído. Por eso Mike Zenin había nacido con una energía maldita débil. Por muchas emociones negativas que sintiera, no podía transformarlas en energía maldita. Porque esta chica había estado rechazando su propia técnica innata desde el día en que nació. Así de cruel era este mundo. Kasumi Miwa, quien anhelaba desesperadamente volverse más fuerte, podía darlo todo y aún así nunca despertar una técnica innata. Y sin embargo, Mai Zenin, quien había nacido con la técnica de construcción, se había odiado a sí misma como hechicera de Jujutsu de principio a fin. Ya veo. Así que admites con tus propias palabras que no puedes hacerlo. Naoya Zenin tomó la hoja de calificaciones con rostro inexpresivo. Su pluma la garabateó. Mai Zenin. Suspenso. En el instante en que escuchó ese veredicto, Mai sintió que el corazón se le encogía violentamente, como si todo su cuerpo se hubiera partido en dos en un instante. Estoy muy decepcionado contigo. Las palabras de Naoya Zenin fueron como cuchillas que se clavaron directamente en el corazón de Mai. Reconocer técnica innata es una habilidad básica que todo hechicero debería tener. Si ni siquiera puedes mantener la calma durante una tarea tan simple, ¿qué serás capaz de hacer en el campo de batalla contra los espíritus malditos? Mai solo quería taparse los oídos. El tono decepcionado de Naoya Zenin la hirió tan profundamente que sintió que el corazón se le partía y apenas podía respirar. Mi pequeña primita tonta, incluso si tu enemigo estuviera justo frente a ti, ¿no te atreverías a levantar la cabeza? ¿Qué? Mai temblaba de pies a cabeza. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esta era la primera vez que Naoya Zenin le mencionaba esos asuntos del clan Zenin. También era la primera vez que reconocía, delante de todos, que eran primos. Al principio pensé que podría ser un diamante en bruto. El noble, de semblante impasible, dejó la hoja de calificaciones sobre el escritorio, se arregló la ropa y se giró para acercarse a los demás alumnos. Parece que me equivoqué. Nita Akari, aprueba. Kamo, tú también apruebas. El número de alumnos en el aula disminuía gradualmente. Conforme pasaba el tiempo y seguían practicando, la mayoría de los alumnos finalmente habían encontrado la clave tras incontables rondas de ensayo, meditación y reflexión. Muchos de ellos tenían formas tan extrañamente imaginativas de visualizar la técnica innata que, sinceramente, era difícil describirlas con palabras. Si Naoya Zenin no hubiera estado vigilando la sala todo el tiempo, probablemente se habrían sumergido tanto en sus propios mundos interiores que se habría convertido en una especie de infección. Los alumnos de Kioto no eran como los de Tokio. La mayoría provenía de familias de Jujutsu, con formas de pensar conservadoras y rígidas. No todos eran como Momo Nishimiya, quien había crecido en Estados Unidos, recibido una educación occidental más abierta y poseía un estilo de pensamiento mucho más autodidacta. Trabajar en equipo y seguir patrones establecidos era donde el pensamiento oriental tenía ventaja. Por no hablar de algo como reconstruir por completo la propia visión del mundo. El simple hecho de haberlo logrado ya era un gran logro. Naoya Zenin no les puso las cosas demasiado difíciles a este grupo de estudiantes. Después de todo, lo habían dado todo y apenas consiguieron terminar su tarea. Aún así, al ver que Noritoshi Kamo no había logrado dominar reversión de técnica maldita ni reversión de técnica maldita, este transmigrador no pudo evitar sentirse decepcionado. En su opinión, como heredero de una de las tres grandes familias, Noritoshi Kamo debería haber tenido un potencial mucho mayor del que la gente común podía percibir. Claro, comparado con Satoru Gojo y él mismo, Noritoshi Kamo no estaba al mismo nivel. Pero los héroes siempre han surgido jóvenes, y bajo su tutela como maestro, Kamo debería haber podido lograr más. Sin embargo, al final, Noritoshi Kamo seguía siendo solo un hechicero de talento bastante promedio. No es de extrañar que siempre se dijera que el heredero del clan Kamo no era más que una débil imitación. Ya fuera por su dominio de la energía maldita o por su comprensión de la manipulación de la sangre, a Noritoshi Kamo le resultaría difícil igualar a ese par de hermanos. Pero el verdadero protagonista de hoy no era Noritoshi Kamo.
El aula, antes vibrante y extraordinaria, se había vaciado casi por completo en un abrir y cerrar de ojos. Aparte de Mai Zenin, que seguía atrapada en lo más profundo de su mundo mental, solo quedaban 2 alumnos, Aoi Todo y Mechamaru. No eran alumnos mediocres. Al contrario, los que aún no habían despertado eran los alumnos más destacados del día. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Habían tocado algo más profundo. Aoi Todo era, en la historia original, uno de los hechiceros más talentosos de la nueva generación. No tenía ninguna ventaja de linaje, provenía de una familia común y corriente, y era un genio enviado por el cielo. Y como su maestra era la hechicera de grado especial Yuki Tsukumo, muchos murmuraban que su gran poder se debía a que ella misma le había enseñado todo. Pero Naoya Zenin veía la verdad con total claridad. Yuki Tsukumo no le había enseñado a Aoi Todo nada realmente importante. Esa mujer era, sin duda, la maestra menos responsable que se pueda imaginar. Si todo se había vuelto tan fuerte, era únicamente por su talento y dedicación. En la historia original, Todo participaba en casi todas las batallas importantes, y siempre era una figura clave. Incluso sin dominar la técnica de la maldición inversa, brilló con luz propia en el enfrentamiento de Shinjuku, dominando el campo de batalla con facilidad. Si Aoi Todo lograba dominar la técnica de la maldición inversa, sería un gran avance tanto para Naoya Zenin como para el futuro del mundo del Jujutsu. Mientras tanto, Mechamaru era un genio de un tipo completamente diferente. Nació con la restricción celestial, pero a diferencia de Toji Fushiguro o Maki Zenin, la de Mechamaru era una discapacidad congénita. Intercambió su cuerpo físico por una inmensa cantidad de energía maldita. A menudo se hablaba de cómo Toji perdió toda su energía maldita a cambio de un cuerpo supremo. Siguiendo esa lógica, la restricción celestial de Mechamaru también debería haber tenido una forma evolucionada. Es decir, renunciar por completo al cuerpo a cambio de una energía maldita suprema. Una especie de restricción celestial podría haber sido la vía evolutiva oculta de Mechamaru. Pero incluso dejando eso de lado, el talento de Mechamaru con la energía maldita por sí solo se encontraba entre los mejores de la nueva generación. Su comprensión de la manipulación de marionetas, junto con la imaginación necesaria para construir algo del nivel de un robot gigante, era excepcional. Fue una lástima que muriera joven. De lo contrario, en etapas posteriores, probablemente se habría convertido en un hechicero monstruosamente poderoso. Precisamente por eso Naoya Zenin tenía expectativas tan altas para sus alumnos. Si Aoi Todo y Mechamaru lograban, bajo su tutela, dominar inversión de técnica maldita y inversión cura. Técnica innata, y al observar ese proceso de cerca, él también podría comprender esas técnicas avanzadas. Vamos. Déjame ver cuáles son tus límites. Y sin embargo, lejos de la solemne visión interior que uno esperaría, Aoi Todo se había sumido en una batalla mental incomparablemente agonizante. Dentro de la cabeza de este musculoso muchacho, había estallado una guerra. Takada-chan. Y los preciados recuerdos que compartía con su mejor amigo. Sentía que en el momento en que eligiera un bando, el otro se convertiría en una vieja fotografía descolorida, para luego desaparecer por completo. Aoi Todo nunca se había planteado seriamente cómo debía ser su propia técnica innata. Porque en cuanto cerraba los ojos, solo podía pensar en mujeres con grandes traseros. Pero hoy, este alegre y guerrero maestro le había exigido que abandonara su antigua comprensión y reconstruyera su imagen de la técnica innata desde cero. Eso era demasiado difícil. Y al otro lado, Mechamaru no estaba mucho mejor. Si había alguien en este mundo que deseara con desesperación la técnica maldita inversa, una técnica capaz de regenerar el cuerpo, sin duda Mechamaru sería el primero en la lista. Debido a la restricción celestial con la que había nacido, su cuerpo era extremadamente frágil. Había nacido sin la mano derecha y sin los órganos debajo de las rodillas, y todo lo que estaba debajo de su cintura estaba entumecido. Su piel era tan sensible que ni siquiera soportaba la luz de la luna, y sufría constantemente un dolor como si agujas le atravesaran cada poro del cuerpo. Pero a cambio, se le había otorgado un vasto repertorio de técnicas y una producción de energía maldita superior a la capacidad de su cuerpo. El cuerpo real de Mechamaru siempre había estado sumergido en un fluido nutritivo. No podía salir al exterior y solo podía asistir a la escuela, estudiar e interactuar con sus compañeros controlando marionetas.
Así que, al oír a Naoya Zenin explicar los principios de la técnica de maldición inversa, Mechamaru cerró los ojos de inmediato y comenzó a seguir las instrucciones de su maestro. En ese instante, los dolorosos recuerdos de la primera mitad de su vida se transformaron en un poder abrumador. Además, gracias a la restricción celestial, el control de Mechamaru sobre la energía maldita no era inferior en absoluto ni siquiera al de los 6 ojos de Satoru Gojo. Y con Naoya Zenin explicando todo con claridad, en lugar de usar acertijos, Mechamaru ya había rozado, mediante la multiplicación de energía negativa por energía negativa, el límite de la técnica de maldición inversa. Justo cuando estaba a punto de lograrlo, oyó la voz de Miwa. El chico oyó a Kasumi Miwa hablando con Naoya Zenin. Con solo escuchar su voz, pudo sentir claramente la alegría de la chica, junto con los leves e indefinidos sentimientos juveniles ocultos entre sus palabras. Aunque Naoya Zenin había ignorado a Kasumi Miwa de principio a fin, para Mechamaru, quien siempre la había estado observando en secreto, esa actitud altiva y completamente indiferente solo empeoraba su situación. Aunque no existía ninguna posibilidad entre ellos, aunque tales pensamientos no eran más que ilusiones, aunque incluso si algo llegara a suceder entre ellos, no tendría derecho a interferir, fue precisamente esa clara autoconciencia la que sumió la mente de Mechamaru en un caos incontrolable. Solo un poco más. Solo un poco más. Estaba a un paso de lograrlo. Técnica maldita inversa, aquello que podría haberme dado una nueva vida. Por mucho que Mechamaru lo lamentara, por mucho que lo anhelara desesperadamente, el tesoro que casi había alcanzado ahora solo podía ser contemplado impotente mientras esa oportunidad de cambiar su vida se alejaba cada vez más. Una oportunidad tan valiosa jamás se presentaría una segunda vez. Esta era la única oportunidad en su vida. Ya había puesto un pie en el salón más alto del mundo del Jujutsu, pero ya fuera por el cruel destino o por obra del mismo, las manos de Mechamaru ya no podían alcanzar la técnica de maldición inversa. El muchacho no podía aceptar semejante cruel realidad. Se sentó en su silla aturdido durante un largo rato antes de finalmente abrir los ojos y marcharse en silencio. Cuando Mechamaru pasó junto a Naoya Zenin, este maestro lo elogió de esta manera. Poder soportar un nivel tan alto de energía maldita, hasta este punto, es prácticamente un milagro. No es algo que se pueda entrenar fácilmente. Es un don del cielo y, al mismo tiempo, una maldición mortal. Gracias por el elogio, Naoya Sensei. Mechamaru no esperaba que Naoya Zenin conociera siquiera el secreto de su restricción celestial. Desde el día de su nacimiento, jamás se había expuesto al mundo exterior. ¿Era este el poder de la familia Zenin? Pero cada don otorgado por el destino ya tiene su precio secretamente marcado. Que esa energía maldita brille con intensidad o se desvanezca depende completamente de, y sobre los cimientos del propio hechicero. Si crees que aún hay margen de mejora, entonces construye sobre lo que ya tienes y perfecciónalo. Pero lo contrario también es cierto. Hay demasiados genios en este mundo que se arruinaron por excederse y terminaron siendo personas comunes y corrientes. Mechamaru, el camino que tienes por delante aún es largo. No dejes que un momento de obsesión te desvíe del camino correcto. Ya tengo una idea concreta en mente. Si tu pensamiento es igual al mío, o si me superarás y eclipsarás a tu maestro, eso realmente me entusiasma. Las palabras de Naoya Zenin, que sonaban casi como una advertencia, bastaron para que incluso el cuerpo real de Mechamaru, lejos en el fluido nutritivo, sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Naoya Zenin sabía que era un espía, y aún así podía hablar como si lo hubiera visto todo. Si tienes algún problema, puedes venir a verme. Como heredero de la familia Zenin, soy más noble y más rico que tú. Mientras hablaba, Naoya Zenin escribía en la hoja de calificaciones con su pluma. Mechamaru, tú también apruebas. Me has dado un susto de muerte, Mechamaru. Pensé que se te había agotado la batería. Kasumi Miwa, de pie a un lado, finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Idiota. Esto funciona con tu energía maldita. ¿Cómo podría ser una batería? ¿Eh? Así que, ¿así es como funciona? ¿Cómo es posible que tenga un alumno tan ignorante como tú? No digas eso, Naoya Sensei. No me asustes así. Mechamaru estaba cerca, escuchando la conversación entre Kasumi Miwa y Naoya Zenin. Sacudió en silencio la cabeza de su marioneta de madera. Naoya Zenin, de todo corazón, no quiero convertirme en tu enemigo. Como tu alumno, te admiro profundamente como maestro. Pero esas atrocidades que cometiste en el pasado, esas cosas que le hiciste a Mai, son pecados que no se pueden borrar.
Si tu existencia es la causa de que Kazumi Miwa siga sufriendo así y le impide encontrar la felicidad en el resto de su vida, entonces, por ella, no me importaría destruir este mundo del Jujutsu. Dentro del aula, solo quedaba una alumna, Mai Zenin, completamente sola. Tosía con dificultad. Mientras miraba la hoja de calificaciones sobre el escritorio, la nota reprobatoria que aparecía en su desempeño en clase, su mente se quedó en blanco. Aunque la habilidad de Mai en Jujutsu no era impresionante, sus calificaciones siempre habían estado entre las 3 mejores de toda la escuela. Era una alumna ejemplar. Utatime Yori la había evaluado así una vez. Si Mai se dedicara a investigar la técnica de invocación de espíritus y las técnicas de barrera, sin duda se convertiría en una de las mejores hechiceras de apoyo del mundo del Jujutsu. Pero había nacido en el clan Zenin. Nació en esa familia feudal donde los fuertes devoraban a los débiles y los hombres eran más valorados que las mujeres. Mai y Maki, las hermanas gemelas, eran claramente hijas de la familia principal, pero desde pequeñas habían sido excluidas, aisladas e incluso acosadas, criadas para ser sirvientas que servían té y agua a sus amos. Todo por ser gemelas malditas. De niña, Mai jamás pensó en rebelarse. Odiaba a su primo Naoya Zenin. Ese tipo siempre las miraba a ella y a su hermana con desprecio, así que cuando su madre decidió enviarla a servir a Naoya Zenin, Mai lloró y armó un escándalo, negándose rotundamente a convertirse en la sirvienta de ese bastardo. Pero esa resistencia solo duró unos días. Al final, fue Mai quien eligió servir a Naoya Zenin. Porque descubrió que cada vez que se negaba a ir a casa de su primo, su hermana siempre regresaba por la noche con la cara magullada e hinchada. Ante los planes de su madre, Maki jamás se quejó. Cuando supo que su hermana menor no quería ser sirvienta, Maki, como hermana mayor, fue la primera en hacerse cargo de su desorden en silencio y soportar sola la ira de Naoya Zenin. Y Maki jamás habló de esa decisión con Mai. Porque era la hermana mayor. Una hermana mayor debe proteger a su hermana menor. Mai también quería proteger a su hermana. Así que solo pudo reprimir toda la infelicidad y el odio en su corazón y servir a Naoya Zenin con toda su alma. Porque su primo era un completo canalla. Y un canalla astuto y cruel, además. Naoya Zenin no solía atormentar a Mai. Porque Mai era como una frágil muñeca de porcelana. Con un poco de fuerza, se haría añicos. Pero Maki era diferente. Con restricción celestial, era como un saco de boxeo invencible, un juguete perfecto con el que jugar toda la vida. Además, Maki jamás admitía la derrota. Incluso cuando Naoya Zenin la pisoteaba brutalmente, no había rastro de desesperación en sus ojos. En cambio, con su propia sangre, iba sumando los puntos golpe a golpe. Así que, cada vez que Mai enfurecía accidentalmente a Naoya Zenin, el heredero del clan Zenin rara vez la golpeaba con seriedad. Porque sabía que golpear a su hermana Maki era como golpear a su hermana Mai directamente en el corazón. Siempre se decía que los gemelos compartían una conexión psíquica. Naoya Zenin también quería saber la respuesta, así que, año tras año, siguió atormentando a las hermanas. Un día, mientras Mai limpiaba las heridas de su hermana con toallitas con alcohol, Maki le tomó la mano de repente y le preguntó: Mai, dime, ¿qué quieres hacer mañana? ¿Qué quería hacer mañana? Mai no tenía ni idea de a qué se refería su hermana. Porque lo que quería hacer mañana hacía tiempo que ya no dependía de ella. Todo dependía de los planes del clan Zenin. De los planes de Naoya Zenin. Así que lo único que pudo decir fue: no lo sé, nunca había pensado en algo así. Entonces date prisa y piénsalo. Su hermana le dedicó de repente una sonrisa increíblemente cariñosa. Hagas lo que hagas mañana, iré contigo. ¿De verdad? De verdad. ¿Todo el día? Para siempre. Esa noche, ya entrada la madrugada, las dos se escabulleron a la parte trasera de la finca del clan Zenin. Como en los picnics que solían hacer con su madre cuando eran pequeñas, se tumbaron en la hierba y esperaron a que saliera el sol. Porque para esas hermanas gemelas Zenin, solo el tiempo que pasaban durmiendo les pertenecía de verdad, la libertad. Para Mai, incluso un instante fugaz como ese era suficiente para atesorarlo toda la vida, suficiente para seguir adelante en el clan Zenin. Mai. Su hermana se levantó de repente, miró la finca milenaria al pie de la montaña y habló con una seriedad incomparable. Algún día, todos en el clan Zenin tendrán que admirarnos. Si tan solo hubiera podido comprender esas palabras entonces. Si lo hubiera hecho, sin duda habría agarrado el brazo de su hermana y le habría rogado de rodillas que no abandonara el clan Zenin, que las dos siguieran hundiéndose juntas así.
Si eso hubiera sucedido, entonces ella no habría venido a la preparatoria de Jujutsu, no habría conocido a este grupo de idiotas, y jamás habría descubierto que el mundo exterior podía ser tan feliz y hermoso. Uf. Esa sensación dolorosa y nauseabunda hizo que Mai Zenin vomitara al instante. Y no solo eso, sino que, al haber agotado por completo su energía maldita, la sangre comenzó a brotar incontrolablemente de su nariz. Gota a gota, la sangre caía sobre el escritorio, como burlándose de la sobreestimación que esta chica tenía de sí misma. No vales nada. Eres una niña que nadie quiere. Incluso tu propia hermana te abandonó, Mai Zenin. ¿Qué derecho tienes a seguir viviendo? Esa pesadilla en su corazón se transformó gradualmente en la voz de Naoya Zenin, que se repetía una y otra vez junto a su oído. Mi pequeña primita tonta, incluso si tu enemigo estuviera justo frente a ti, ¿no te atreverías a levantar la cabeza? Ni siquiera tienes el valor de fantasear. ¿Una cobarde como tú merece el apellido Zenin? ¿Merece ser la hermana de Naoya Zenin? Esos pensamientos, llenos de energía negativa, finalmente engulleron por completo a Mai Zenin. ¡Bang! Sus brazos cayeron sin fuerza y se desplomó hacia adelante. Ya no recordaba nada. Teoría del Jujutsu, conocimientos teóricos, un odio profundo, incluso todo su orgullo, Mai ya no quería saber nada de eso. Ya, no quería seguir intentándolo. Joven maestro, es hora de terminar la clase. Una voz provino de lejos. Lo sé. La voz de Naoya Zenin se oía distorsionada. Después de eso, la conversación entre ambos se volvió inaudible. La razón era simple. Porque una vez que un hechicero de Jujutsu renunciaba a todo, era como enterrar su propia técnica innata con sus propias manos. Y una vez que se convertía en un perdedor, incluso sus 5 sentidos le eran arrebatados. Ya nada importaba. Mai finalmente no pudo contener las lágrimas. Igual que cuando era pequeña y Naoya Zenin la acosaba, se acurrucó allí, abrazándose la cabeza, y lloró de la misma manera patética. Siempre que eso sucedía, su hermana siempre la protegía. Aunque no pudiera vencer a ese primo, siempre se levantaba, pasara lo que pasara. Aunque terminara golpeada y sangrando, seguiría protegiendo a Mai. ¿Por qué? Hermana, ¿por qué me abandonaste? Puedes abandonar a todos los demás en el mundo, menos a mí. Soy la única persona que no tenías permitido dejar atrás. Mai lloró así. Débilmente. Desesperadamente. Nadie iba a salvarla. Ni siquiera su hermana vendría. Porque, de principio a fin, Mai nunca había sido alguien necesaria. Desde que nació, siempre había sido una carga inútil que arrastraba a su hermana. Si a nadie en este mundo le importaba, entonces si simplemente se desplomaba aquí, tampoco importaría, ¿verdad? Entonces morir, para cualquier otra persona, probablemente sería algo digno de aplausos y celebraciones. ¿Pero de verdad estaba bien eso? En ese momento, un suspiro de decepción resonó en su oído. Pensé que eras un diamante en bruto. Parece que me equivoqué. Esa era la expectativa de Naoya Zenin. Había decepcionado a su maestro. Incluso si era su enemigo, lo había decepcionado. Mai ni siquiera merecía ser enemiga de Naoya Zenin. Porque no podía hacer nada. Mai finalmente volvió en sí. Olfateó, se secó la cara con sus manitas y se levantó lentamente del suelo. Ya era de noche. El aula vacía se sentía especialmente silenciosa. Mientras Mai se compadecía de sí misma, la clase de Naoya Zenin ya había terminado. Es más, la preparatoria de Jujutsu ya había cerrado sus puertas. ¿Qué había estado haciendo exactamente? Se había hundido en la frustración y la derrota, como una gatita que se compadece de sí misma. Pero por mucho que un gatito arañara la pared, ningún ratón se le iba a meter en la boca por sí solo. Nunca había querido ser una hechicera de Jujutsu, así que ¿para qué se había esforzado tanto todo este tiempo? Y ese maldito Naoya Zenin la había destrozado con solo unas pocas palabras. Al final, ¿no seguía siendo la misma de antes, sin haber crecido nada? En fin. Probablemente era la única estudiante de la clase que había reprobado. Ese primo suyo, un canalla, sin duda armaría un gran escándalo. Quizás incluso graduarse se convertiría en un problema. Quizás la expulsarían del clan Zenin antes de tiempo. Y mañana, los demás estudiantes se reirían de ella. Probablemente incluso habría gente que vendría específicamente a chismorrear y a indagar en su pasado con Naoya Zenin. Si se descubriera que una vez fue sirvienta, su reputación quedaría arruinada. Pensándolo así, comparado con morir de humillación social, volver al clan Zenin casi parecía la mejor opción. No había nada que hacer.
Debería ir a bañarse primero. Justo cuando Mai avanzaba tambaleándose, a punto de regresar a los dormitorios, a lavarse. ¿Qué? La chica miró de reojo el podio. En ese instante, los ojos de Mai se abrieron de par en par, su pequeña boca se quedó abierta en blanco mientras todo su cuerpo se paralizaba por la sorpresa. Naoya Zenin seguía allí de pie. Tan arrogante y prepotente como siempre. Seguía allí de pie, erguido como una tabla. Seguía mirándola con esa misma mirada fría. Desde el principio hasta el final. Desde el momento en que Mai se dio por vencida, hasta que se derrumbó y lloró, hasta que volvió a ponerse de pie, Naoya Zenin había estado allí de pie, observándola todo el tiempo. Han pasado 3 horas y 27 minutos, Mai Zenin. Su voz era tan fría como siempre, y sin embargo, para los oídos de Mai, había en ella una dulzura que nunca antes había sentido. Esa calidez contrastaba completamente con la fría y altiva apariencia de Naoya Zenin. Mai levantó lentamente la cabeza con incredulidad y miró a los ojos de su prima. En la oscuridad más absoluta, esos ojos color ámbar eran la única luz. La niña podía verse claramente reflejada en ellos, con una expresión tan lastimera y frágil. ¿Cuánto tiempo más piensas hacerme esperar? Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro lugar, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Mai Zenin jamás lo habría imaginado. Ese joven maestro, arrogante hasta la médula. Ese heredero del clan Zenin. Ese noble que se alzaba tan por encima de todos los demás. Estaría dispuesto a hacer esto por ella. Por una mujer tan insignificante como ella. Por una estudiante inútil como ella. Por una fracasada como ella, había decidido malgastar 3 horas y 27 preciosos minutos de su vida. La mirada de Naoya Zenin era tan fría como siempre. Sus ojos siempre eran así. Siempre inquebrantables. Siempre arrogantes y llenos de confianza. Incluso cuando nadie más podía estar seguro de si el camino a seguir era el correcto o el incorrecto, ese hombre seguiría adelante exactamente como siempre lo había hecho. Miedo, arrepentimiento, duda, vacilación, esas emociones negativas propias de los débiles no se encontraban en Naoya Zenin. Había una elegancia en la fuerza, e incluso su arrogancia y vanidad desprendían un carisma inagotable. Naoya Zenin era así de perfecto, sin un solo defecto. Nadie sospecharía jamás que fuera un villano despreciable. Solo Mai, su prima, conocía la verdad oculta tras esa perfección. Sabía que disfrutaba humillando a los débiles. Sabía que veía a todas las mujeres del mundo como meros instrumentos para la procreación. Desde la infancia, las había maltratado constantemente a ella y a Maki. Él era la personificación del retorcido y hermético clan Zenin. El emperador absoluto nacido del feudalismo. Mai tenía que odiar a Naoya Zenin. Sus ojos, su nariz, sus labios, su abrigo, su aroma, incluso su sonrisa. Todo en él, Mai Zenin tenía que odiarlo con toda su alma. Porque solo así, podría mirar a su hermana a los ojos con la conciencia tranquila. Ha pasado mucho tiempo, Naoya-sama. Mai no tuvo el valor de enfrentarse a la mirada fulminante de Naoya Zenin. Solo pudo ceder a su instinto y mostrar su misión ante su primo. Has venido desde el clan Zenin y has perdido tanto tiempo con una simple sirvienta como yo. Me siento profundamente avergonzada, abrumada y verdaderamente agradecida. HMPH. Naoya Zenin simplemente levantó la barbilla y dejó escapar un resoplido frío. No tengo ningún interés en reavivar ningún vínculo familiar contigo. Solo te pregunto esto, Mai Zenin. ¿Cuánto tiempo más piensas hacerme perder? ¿Por qué? Mai guardó silencio durante un largo rato, pero al final reunió el valor para preguntar. ¿No dijiste ya que había fracasado? Entonces, ¿por qué sigues esperándome? En efecto. A mi parecer, eres un producto inferior, completamente incompetente. Comparado con el precioso tiempo que he desperdiciado contigo, es un desperdicio vergonzoso. Naoya Zenin no suavizó sus palabras en lo más mínimo. Sus palabras eran frías y despiadadas, y la burlona que se filtraba tan casualmente en su tono hizo que Mai apretara los dientes con humillación. Realmente se quedó solo para burlarse de mí. Siempre ha sido así. Mientras pudiera verme miserable, Naoya Zenin luciría una sonrisa de satisfacción, sin importar cuánto tiempo hubiera perdido. Mai se sentía como una completa idiota. Hace un instante, por un breve momento, había pensado que Naoya Zenin había sentido un atisbo de compasión, o que por alguna otra razón se había quedado a esperar a que saliera de su propia autodestrucción. Pero tal vez esto era mejor.
La humillación que Naoya Zenin le había infligido hacía tiempo fue como una inyección de energía. Por fin le permitió respirar de nuevo. Esta era la versión correcta de él. Este era el tipo de canalla que debía ser. No un líder reformista que apoyaba el jujutsu moderno. No un maestro decente con extrañas esperanzas puestas en ella. Naoya Zenin tenía que ser ese primo sádico. Solo así el odio que albergaba en su corazón hacia Naoya Zenin sería inquebrantable. Solo así no traicionaría las palabras que su hermana había pronunciado con absoluta certeza mientras contemplaba al clan Zenin desde la montaña. Y sin embargo, justo cuando Mai reafirmaba esa convicción, las siguientes palabras de Naoya Zenin destrozaron la determinación que apenas había logrado mantener. Sin embargo, esa no fue más que la sentencia de muerte dictada por el heredero del clan Zenin a una mujer del clan que se había rendido. El rostro de Naoya Zenin permaneció impasible. Mai Zenin, eres una hermanita totalmente inútil. Desde pequeña has sido torpe e indecisa en todo lo que haces. No eres ni la Yamato Nadeshiko que tu madre quería que fueras, ni una hechicera de Jujutsu capaz de valerse por sí misma. El clan Zenin no necesita a una fracasada como tú. Pero como profesora en la Academia de Jujutsu, por mucho que te compadezcas de ti misma, por muy mediocre que sea tu talento, tengo el deber de guiarte por el buen camino. Por eso estoy aquí, perdiendo el tiempo, esperándote. Porque aún no te has rendido. Porque no has salido de esta clase. Así que, por muy inútil que seas, tengo que esperarte. ¿De qué estás hablando? Los ojos de Mai se abrieron de par en par mientras miraba a Naoya Zenin. Y sin embargo, todo lo que ella, lo único que se veía era su espalda. No tienes por qué sorprenderte, ni tampoco sentirte agradecida. Es simplemente una responsabilidad que no puedo eludir como profesor. El frío noble dejó el reloj de bolsillo sobre el escritorio, se arregló la ropa y luego se giró y abrió la puerta del aula. Mai, todavía te odio con toda mi alma. Tú y Maki son una mancha en la historia milenaria del clan Zenin. Nacieron con rostros que hacen que la gente quiera apreciarlas, pero por dentro son como perros rabiosos, siempre esperando la oportunidad de degollar a su amo. Pero las perras desobedientes como ustedes son realmente raras. Incluso yo, un hombre que odia a las mujeres, a veces he sentido la tentación de arrastrarlas de vuelta al clan Zenin. Naoya Zenin dejó escapar una risa baja y complácida. Imaginen la miserable escena de ustedes dos encadenadas y encerradas en una perrera, donde bastaría con arrojarles un hueso para que sacaran la lengua y se atacaran entre sí. Ese futuro encajaría a la perfección con lo que su madre siempre deseó para ustedes. Mai sintió que sus manos y pies se congelaban. Lo que Naoya Zenin acababa de decir no era una fantasía nacida de su arrogancia. Era el deseo más sincero de su madre para el futuro de sus hijas. Porque antes de que se estableciera la civilización moderna, las familias de hechiceros solían practicar matrimonios entre parientes cercanos para preservar la pureza de su linaje. Bajo esas tradiciones feudales podridas e ignorantes, incluso los hermanos biológicos eran obligados a casarse y tener hijos, por no hablar de primos como Naoya Zenin y Mai Zenin. Pero los hijos nacidos de uniones como esa solían tener discapacidades congénitas o problemas mentales, por lo que, con el avance de la ciencia moderna, esa tradición fue desapareciendo gradualmente. Pero Mai y Maki eran diferentes. Su padre, Oji Zenin, odiaba a las gemelas con tanta intensidad que el mismo día de su nacimiento intentó ahogarlas. Solo gracias a la fortaleza que su madre encontró en el cuidado de sus hijos, las dos niñas pudieron crecer sanas y salvas. Y precisamente porque su padre despreciaba tanto a Mai y Maki, su madre depositó sus esperanzas en Naoya Zenin. Porque él estaba destinado a ser el heredero del clan Zenin. Por eso, Mai y Maki, las dos hermanas, habían sido asignadas a Naoya Zenin desde la infancia como sus sirvientas personales, responsables de todos los aspectos de su vida diaria. Un hombre común y corriente, sin carácter, habría aceptado sin más tal arreglo. Pero ¿qué clase de persona era Naoya Zenin? Desde niño, había sido un machista empedernido y un amo arrogante que no temía a nada. Tú, una zorra que anda con Oji Zenin, ¿te crees con derecho a entrometerte en los asuntos del heredero del clan? Así que Naoya Zenin odiaba a Mai y Maki desde pequeñas. Cada vez que se las enviaban, el joven amo estallaba en cólera y las pateaba y golpeaba. Cuanto más las golpeaba hasta que lloraban desconsoladamente, más satisfecho y complacido se sentía. No necesito basura inútil a mi lado, y mucho menos una esclava sexual que solo sabe abrir las piernas en la cama. Hay gente así por todas partes, tan común como perros callejeros. Naoya Zenin soltó una carcajada. Lo que quiero es talento.
Mi tonta primita. Comparada con esa inútil de Maki, tú al menos tienes algo de talento. Tu técnica de construcción es indispensable para mí, una necesidad que me permitirá ascender a la cima del mundo del Jujutsu. Esa locura, rebosante de una obsesión codiciosa, despertó al instante los recuerdos miserables que Mai guardaba en lo más profundo de su corazón. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas. Pero parece que me equivoqué contigo. Eres basura. Basura total y absoluta. Su sonrisa se desvaneció en un instante, y sus ojos reflejaban una profunda decepción y desprecio. En ese caso, no hay necesidad de tratarte con rudeza. No eres más que una extraña, una transeúnte insignificante. ¿Acaso solo quieres convertirte en un pedazo de basura degenerada? ¿Solo quieres esconderte bajo mi protección y apenas sobrevivir? HMPH. ¡Qué estúpida! Mujer, entonces sigue ahogándote en ese patético sueño tuyo. Dicho esto, Naoya Zenin se dio la vuelta y se marchó. Pero sus palabras seguían resonando en el aula, perdurando eternamente. ¿Qué esperaba exactamente Naoya Zenin de ella? ¿Y por qué se había sentido decepcionado? Hoy, por fin, Mai obtuvo su respuesta. La chica solo sintió una profunda tristeza que le brotaba del corazón. Por mucho que Naoya Zenin la maltratara, se burlara de ella o la odiara, al final, seguían siendo parientes de sangre. Familiares unidos por lazos de sangre. Así que, por mucho que Mai odiara a Naoya Zenin, en lo más profundo de su ser, siempre se había aferrado a una pequeña fantasía. La fantasía de que el Naoya Zenin que siempre la acosaba aún, en su corazón, la trataba como a una hermana pequeña. Cuando pensaba así, la humillación que Naoya Zenin le había infligido al menos podía encontrar una salida, un lugar donde liberarse. Pero ahora, ese vínculo de sangre, más fuerte que el agua, había sido roto por él por completo. Porque Mai era una hechicera de Jujutsu que se rendía con demasiada facilidad. Una hechicera así no merecía amor alguno. Si incluso tu enemigo se decepciona de ti, ¿qué podría ser más devastador que eso? Su dignidad ya había sido reducida a polvo, destrozada por completo, sin dejar rastro. Mai se acercó lentamente al podio. Miró su reloj de bolsillo y luego bajó la vista a su hoja de calificaciones. La palabra suspenso era dolorosamente evidente. Naoya Zenin, ¿lo sabes? Las lágrimas corrían incontrolablemente por el rostro de Mai. Recorrieron sus hermosas mejillas y se difuminaron sobre la hoja de calificaciones. En este mundo, la persona que menos quería que me negara, eras tú. Incluso Mai se había negado a sí misma. Pero solo ahora lo comprendía. La negación de Naoya Zenin era lo que más le dolía. No te perdonaré. Jamás te perdonaré. La chica apretó con fuerza el reloj de bolsillo en su pequeña mano, y palabras llenas de odio brotaron entre sus dientes. ¿Qué quieres decir con decepción? ¿Qué quieres decir con que te equivocaste conmigo? ¿Te atreviste a humillarme así? ¿Te atreviste a atormentarme así? Te juro por el nombre de mi hermana que te arrepentirás de haberme dicho esas palabras. Mai se secó las lágrimas bruscamente y pronunció cada palabra entre dientes apretados. No soy tu accesorio. No soy una llorona que solo sabe esconderse detrás de su hermana. Y definitivamente no soy una mujer barata que solo sabe vender su cuerpo. Soy Mai Zenin. Soy la hija de Oji Zenin. Soy una hija del clan Zenin. Soy una genio de la técnica de construcción. Pase lo que pase, jamás me someteré a ti. Pase lo que pase, triunfaré. Pase lo que pase, lo haré y te lo demostraré. Esas emociones negativas desbordantes. El sufrimiento que había echado raíces desde su nacimiento, alimentado por la oscuridad milenaria del clan Zenin. La humillación de no ser reconocida por su familia. La desesperación de ser abandonada por su propia hermana. Su odio hacia Naoya Zenin, en ese instante, todo eso estaba siendo aceptado por la chica que lo había rechazado durante tanto tiempo, a una velocidad 1000 veces mayor, 10.000 veces mayor, transformándose en una abrumadora energía maldita que brotaba como un dragón furioso. Mai comenzó a intensificar su energía maldita. Aunque todo su cuerpo estaba exhausto, seguía canalizando su energía maldita como una loca. Cada vaso sanguíneo, cada poro, cada centímetro de su cuerpo rugía salvajemente bajo la fuerza del odio que la consumía. Si esta noche no era suficiente, resistiría hasta el amanecer. Si el amanecer no era suficiente, resistiría hasta mañana. Hasta el día en que finalmente llegara la muerte. No. Incluso si moría, triunfaría. Porque en la mente de Mai Zenin, la palabra rendición había desaparecido por completo. Naoya Zenin la había borrado con sus propias manos.
La había borrado de esa manera humillante, como si la hubiera limpiado con un trapo sucio. No volveré a llorar. No derramaré ni una sola lágrima más por alguien como tú, ni por nada de lo que digas. Mai Zenin intentó con todas sus fuerzas contener las lágrimas. Y, sorprendentemente, las lágrimas desaparecieron. Incluso esas lágrimas de humillación fueron transformadas por la determinación de la chica, convirtiéndose en combustible y ardiendo con intensidad junto a esas poderosas emociones. Gota a gota, de cada poro, las lágrimas se convirtieron en sangre y volvieron a fluir lentamente. Puedo hacerlo. Mai cerró los ojos. En su mente, recordó las palabras que Naoya Zenin le había dicho durante la clase esa tarde. No intentes comprender la técnica innata. Siéntela, en cambio. La guía de aquel maestro resonaba ahora en su oído como una ilusión. Imagínalo. Usa tu corazón para imaginar cómo es la técnica innata. Mai comenzó a concentrarse en dibujar la imagen en su mente. Lo primero que apareció fue un mar vasto e infinito. Su hermana mayor, Maki, caminaba por la orilla. Mai, ¿te acuerdas?, dijo su hermana con un suspiro. Cuando éramos pequeñas, siempre insistías en que querías ver el mar. Por mucho que mamá te regañara, tenías que ir sí o sí. Al final, no pudo con tu terquedad, así que mientras papá estaba de misión, nos llevó a escondidas a ver el océano. Ya no me acuerdo. Jaja, yo sí que me acuerdo de ese día. Había nubes de tormenta sobre nuestras cabezas, y en cuanto las viste, te asustaste y te negaste a acercarte al agua. Eras tú la que armaba todo ese alboroto por querer ver el mar, pero también la primera que quería irse a casa y esconderse bajo las mantas. Su hermana señaló hacia el horizonte sobre el agua. Pero después de llegar a casa, se despejó al poco tiempo. Fue tan frustrante. Dime, si hubiéramos caminado, si me hubiera enfrentado al viento entonces, ¿habría sido todo diferente? Por eso nunca me pasa nada bueno. No puedo hacer nada de lo que quiero. Ni un solo deseo se ha cumplido. No es justo. Mai, ¿te crees esto? La suerte viene con cosas buenas y malas. Una vez que has sufrido toda la amargura, solo quedan cosas buenas. Lo único que haces es mentir. Mai bajó la cabeza y apretó los puños, dejando que el agua del mar le mojara los tobillos. Prometiste que te quedarías conmigo el resto de mi vida, pero al final te fuiste sin decir una palabra. Me abandonaste. ¿No dijiste que algún día, tarde o temprano, harías que todos en el clan Zenin nos admiraran? Mai, deja de usarme como escudo. El rostro de su hermana era severo. Deja de mirarme fijamente a la espalda. Deja de imaginarme como alguien tan fuerte. Solo soy una mujer, igual que tú. No lo soy. Mai dio un pisotón. No te admiro. No te tengo en la mira. Jamás he querido ser como tú, ni un poquito. ¿Ah, sí? Su hermana sonrió con dulzura. Bien, entonces. Deja de soñar conmigo. Oye. No te vayas. Maki. Traidora. Hermana. Mai intentó alcanzar a su hermana, pero ésta siguió caminando hacia el mar, paso a paso, hasta que el agua la engulló por completo. Cuídate, hermanita. Sé cómo puedes. Al instante siguiente, Naoya Zenin apareció ante ella con una mueca de desprecio. Basura. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte ahí lamentándote y llorando? La basura se convierte en basura. No deshonres al clan Zenin. Yo no soy basura. Bien. Entonces demuéstramelo. Su primo solo entrecerró los ojos ligeramente. Atácame con todo lo que tengas. Intenta matarme. No hace falta que me lo digas. Ya lo iba a hacer. Por fin, Mai abrió los ojos. Lo había logrado. Esos recuerdos interminables, ese pasado infinito, se habían condensado finalmente en la energía maldita más pura del mundo. En ese instante, un temblor surgió de lo más profundo de su corazón. No era una turbulencia emocional. Tampoco era una resonancia de energía maldita. Se sentía más como un reconocimiento, como si una suave conciencia hubiera entrado en sus pensamientos. En esa oscuridad infinita, apareció una única luz brillante, y dentro de esa luz, se abrió una puerta. Mai Zenin sintió como si hubiera cruzado esa puerta. Vio a los ancestros del clan Zenin. Vio a Abeno Seimei, el dios de Onmiji. En las formas que habían adoptado en vida, asintieron y le sonrieron, con los ojos llenos de aliento y aprobación.
En ese momento, desde los bosques de Shiretoko en Hokkaido hasta las faldas de Arashiyama en Kioto, desde debajo de la Tokyo Ski Tree hasta, en las costas de Shonan, e incluso tan lejos como Matsuyama en Shikoku, los hechiceros que habitaban estas tierras sintieron aquella extraña fluctuación. En un instante, fue como si una piedrecita hubiera caído en un lago tan quieto como un espejo. Las ondas se extendieron capa a capa, claros círculos concéntricos que irradiaban lentamente en todas direcciones. ¿Qué es esto? Satoru Gojo, que estaba haciendo fila para comprar dulces, se quitó la venda de los ojos con incredulidad, sus 6 ojos índigo llenos de asombro. ¡Qué aterradora energía maldita! ¿Acaso un espíritu maldito de grado especial acaba de surgir? En algún rincón recóndito, Kenjaku sostenía un pincel en una mano. La punta permaneció inmóvil sobre un pergamino cubierto de escritura maldita durante tanto tiempo que la tinta traspasó la costosa piel de cordero, dejando una mancha oscura. Este monstruo milenario miraba fijamente por la ventana, ajeno a todo lo demás. Una técnica que jamás había sentido, ¿es la técnica de construcción de Yorozu? No, es mucho más aterradora. Es como si algo hubiera sido borrado por completo de este mundo, si la técnica de construcción había erigido para Mai un muro infranqueable, ahora ese muro se había derrumbado por completo. A Naoya Zenin no le gustaba trabajar horas extras. Incluso después de transmigrar a este mundo de Jujutsu olvidado por Dios, no tenía intención de honrar a Gojo convirtiéndose en un simple empleado de la Academia de Jujutsu. Sinceramente, fichar al entrar, holgazanear y volver a fichar al salir ya era la mejor bendición que podía desear. Entonces, ¿por qué seguía sin llegar a casa? ¿Había entrado finalmente en razón? Había jurado Naoya Zenin no volver a holgazanear jamás, decidido a darle un buen susto a la Academia de Jujutsu y convertir en polvo a todos esos profesores ociosos a base de exceso de trabajo. Fuese como fuese, Naoya Zenin, que debería estar viviendo la vida privilegiada de un joven maestro con un horario fijo de 9 a 5, estaba ahora apoyado en la pared fuera del aula, absorto en sus pensamientos. Había alargado la clase a la fuerza para una sola alumna, Mai Zenin. Y eran horas extras sin paga, sin siquiera cobrarle clases particulares. Si esos sanguinarios reporteros de Kioto se enteraran de esto, Naoya Zenin sin duda se convertiría en una de las 10 figuras más inspiradoras del mundo del Jujutsu. Pero este transmigrador no era un Buda viviente. No era de los que dejaban reliquias tras la muerte. Naoya Zenin se quedaba allí cuidando especialmente de un personaje secundario como Mai por una sola razón: salvar su propia vida. Pasaba solo medio día allí, intentando desesperadamente ganar popularidad para evitar su muerte. No había nada que hacer. El dueño original de este cuerpo había sido un villano vil. No podía seguir holgazaneando como un joven maestro inútil esperando la muerte. Redimirse era la mejor opción. El guión que había imaginado originalmente era algo así. Las calificaciones de Jujutsu de Mai Zenin eran bajas. En respuesta, Naoya Zenin, profesor del Instituto de Jujutsu, sacrificó voluntariamente su tiempo libre y diseñó un plan de tutoría sistemático para ella. Gracias a una incansable labor de instrucción fuera del horario escolar, Mai Zenin finalmente aprobó sin problemas y, con lágrimas en los ojos, hizo las paces con Naoya Zenin. Su entrañable relación profesor-alumna se convertiría en una conmovedora historia en el Instituto de Jujutsu de Kioto. Así es como debería haber sido. Pero la realidad y la imaginación a menudo estaban muy alejadas. Mai se había rendido por completo. Estaba tirada en el frío suelo del aula, sollozando desconsoladamente, sin importarle nada, solo llorando primero y preocupándose después. Lo que dejó a Naoya Zenin, aún sin salir del trabajo, de pie a su lado, sintiéndose terriblemente incómodo, como un payaso. Naoya Zenin comprendía la personalidad de Mai. Ella no solía ser así. En la historia original, solo después de reunirse con su hermana Maki, Mai se derrumbó por completo, abandonó su fachada de princesa de hielo y reveló su lado vulnerable, que mantenía oculto. Es decir, se desplomó en el suelo y lloró desconsoladamente, abandonándose por completo a sí misma. ¿De verdad la presión académica sobre los hechiceros era tan intensa ahora? ¿No terminar una sola tarea bastó para que perdiera el control? No podía ser que sus insultos la hubieran herido demasiado, ¿verdad? Podría ser que, en el corazón de Mai, ese primo bastardo ocupara un lugar comparable al de su hermana Maki. Eso, sinceramente, sacudió un poco la perspectiva de este transmigrador. Síndrome de Estocolmo. Esto ya ni siquiera era un comportamiento infantil. Esto era puro masoquismo. Pero Naoya Zenin sabía que Mai tenía un papel importante que desempeñar.
Puede que no pareciera útil en el campo de batalla, pero tenía un mecanismo de muerte incorporado. Al morir, no solo despertaría la restricción celestial de Maki, sino que también soltaría directamente el equipo divino de grado de graduación de Maki, la herramienta maldita de grado especial Katana de alma dividida, un arma con un poder de ataque absurdo que incluso infligía daño verdadero a nivel de alma. En definitiva, aún tenía un futuro muy prometedor. En realidad, Mai Zenin era una persona bastante decente. Simplemente era terca, frágil, desmotivada, pobre, débil, obsesionada con su hermana y una chica Yuri, eso era todo. Un espécimen tan singular como este solo necesitaba una buena cantidad de leña y varios cubos de aceite encima para que finalmente pudiera brillar con luz propia. Naoya Zenin pensaba que Mai no podía seguir pudriéndose así. Si esto continuaba, iba a empezar a competir con Megumi Fushiguro por el título de la vagabunda número 1. Si un día su depresión se intensificaba por completo y, al saltar desde el tejado de la escuela, hundía el valor de las propiedades de Kioto, dejando una nota de suicidio llena de disculpas interminables como todo fue mi culpa, soy demasiado inútil, decepcioné a mi primo, por favor, no culpen a Naoya Zenin, hermana, por favor, no me venguen, ¿qué podría decir Naoya Zenin? Solo le quedaba esperar a que su prima, desquiciada, acabara con él. Así que no había nada que hacer. Este miserable transmigrador no tenía más remedio que quedarse y arreglar el desastre de Mai. Si quería reconstruir la vida destrozada de Mai, en su estado mental, Naoya Zenin sabía que las simples provocaciones no funcionarían. Solo podía combatir el veneno con veneno. No tenía intención de presionarla tanto. Después de todo, Mai no era como Maki. No tenía verdaderas habilidades de combate. Era solo una gatita que podía ser lanzada por los aires con una patada. Lo único que tenía que hacer era vigilarla y asegurarse de que no muriera repentinamente. No había necesidad de provocarla y aumentar aún más su favoritismo. Pero tal vez era porque no podía soportar las cosas malvadas que había hecho el dueño original de este cuerpo. O tal vez, en el fondo, había desarrollado un rastro de afecto y había empezado a tratar a Mai Zenin como a su propia hermana pequeña. Al final, decidió echarle otra leña al fuego por esa chica. Lo logré. Lo logré. El grito de júbilo desde el aula sacó a Naoya Zenin de sus pensamientos. Se altera con tanta facilidad. De verdad que no tiene madera de hechicera de Jujutsu. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Aunque murmuró para sí mismo en señal de queja, este transmigrador no estaba de mal humor. Clic. La puerta del aula se abrió de golpe y Mai Zenin salió corriendo. Sus ojos buscaban algo con desesperación. Pero era evidente que esta estudiante exhausta no se había percatado de la presencia de Naoya Zenin, oculto entre las sombras. Así que la alegría en el rostro de Mai Zenin se desvaneció al instante. Cuando no hay nadie con quien compartir esa felicidad, la inmensa alegría puede transformarse rápidamente en una profunda sensación de vacío. La chica de cabello verde solo pudo bajar las escaleras tambaleándose como un gato callejero que ha perdido su alma. Naoya Zenin observó la espalda de Mai mientras se alejaba. Solo después de asegurarse de que se había marchado definitivamente, salió y entró al aula. Jamás pensé que serías tú, Mai. De entre todos esos estudiantes, fuiste tú quien lo logró. El joven maestro cerró los ojos y sintió la persistente energía maldita en el aire, confirmando el resultado que Mai había conseguido al final. Algo que ni siquiera Aoi Todo ni Mechamaru habían logrado. Esa inútil de Mai lo había conseguido. Y no se trataba solo de inversión de técnica maldita. Era algo lo suficientemente poderoso como para situarla entre las más fuertes del mundo del Jujutsu. Inversión de técnica maldita. No cabía duda. En ese breve instante, la chica había entrado sin darse cuenta en ese dominio. Naoya Zenin no esperaba que Mai Zenin lograra tal resultado. Un sentimiento de celo surgió gradualmente en su corazón. Incluso Naoya Zenin, un hechicero especial de grado 1, no pudo evitar mostrar esa desagradable emoción tras presenciar semejante milagro. Ese era el poder con el que había soñado. Mai, de verdad me estás dando dolor de cabeza. Sabía que en la historia original, Mai jamás habría despertado un poder capaz de cambiar el mundo del Jujutsu de esta manera. Lo que significaba que Mai Zenin ya no era un personaje secundario al que se podía manipular a voluntad. A partir de ahora, se convertiría en una pieza clave capaz de cambiar el rumbo de la batalla. ¿Era por su culpa? ¿Había provocado su interferencia un efecto mariposa, haciendo que la trama original comenzara a cambiar?
No solo había provocado a su prima salvaje, Maki Zenin, sino que ahora incluso la tímida y sumisa Mai Zenin poseía el poder de matarlo. En ese instante, Naoya Zenin sintió de repente que el bloqueo interno, aquel que nunca había podido superar, finalmente comenzaba a agitarse. A tan corta distancia, viendo con sus propios ojos como una de sus parientes de sangre quebraba sus límites, y con la energía maldita aún presente en la escena inundándolo como una marea, sintió como si estuviera allí mismo, experimentando por fin esas emociones extremas que jamás había podido comprender. Esa era la maldición de Mai, su hermana pequeña. Su maldición más extrema, la más concentrada. Una maldición nacida de la sangre, como si el hueso fuera la rueda y la sangre el barro, dejando un rastro escarlata. En este mundo, no existía maldición más retorcida, más extrema, que el amor. Vamos, entonces. Hagamos una apuesta. Al final, ¿te convertirás en mi cómplice o me convertiré yo en el cadáver que te permita escapar del clan Zenin? Naoya Zenin tomó la hoja de calificaciones que tenía a su lado y la leyó con atención. Después, tomó su pluma y comenzó a escribir de nuevo. Mai Zenin. Tiempo. 4 horas 36 minutos. Aunque finalmente completó la prueba, su puntuación se reduce a 0 por exceder el límite de tiempo. Pero, Naoya Zenin hizo una pausa en su pluma, y una leve sonrisa asomó en sus labios. Aprobado. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.